Bienvenidos a bordo de la Pitch 18. Vamos a usar hoy este avión icónico que nos ha proporcionado Microsoft de la mano de Carenado. Este avión del que podemos disfrutar desde la última actualización de Estados Unidos y que es el avión icono de la última actualización del mundo. Hoy os quiero llevar conmigo en un vuelo que estoy haciendo a lo largo de la costa este, desde Key West, subiendo hacia el norte. Estamos en Kilo Whiskey Alpha Lima. Wallops Flight Facility es un aeropuerto que se encuentra muy cerquita de la ciudad de Washington, en la costa. Vamos a volar hacia el norte hasta un aeródromo que tiene por indicativo Delta Echo 25 y lo vamos a hacer en esta maravilla de avión que me está haciendo disfrutar mucho de esta ruta en sentido norte por la costa este de los Estados Unidos. Vamos a intentar aprovechar todas las características del avión, vamos a hacer un poquito de vuelo visual, un poquito de vuelo instrumental y vamos a aprovechar que tenemos el GPS Garmin para guiarnos a lo largo de esta ruta.
Estamos ya en nuestro crucero, estamos manteniendo 1000 pies sobre el terreno y disfrutando de las vistas de esta costa este de Estados Unidos con estas playas interminables que nos van a llevar hacia nuestro destino.
Una de las cosas que más me gusta es visitar puntos de interés de los que se crean a mano en las actualizaciones. Estamos sobrevolando ahora uno de ellos, es el puente que tenemos justo a nuestra izquierda, y es una oportunidad fantástica para volar el avión de forma manual. Desconectamos los automáticos y nos podemos recrear con las vistas de estos puntos de interés creados a mano y que en cada actualización recibimos en el simulador. Bueno, estamos llegando justo a la parte más divertida, que es encontrar el aeródromo de destino. Es una pista de hierba que se encuentra en el interior y que mide 926 metros y que debería de ser suficiente para nuestro avión. Está justo siguiendo esta carretera que tenemos aquí a la izquierda y que gira, y está justo al sur de esta carretera, así que vamos a empezar a volar a mano y a buscar la pista. Desconectamos el automático y empezamos a buscar nuestra pista siguiendo la carretera. Estamos al norte de la carretera porque la pista se encuentra al sur de la misma y viene precedida de un pequeño lago que va a ser el que nos va a decir prácticamente dónde se encuentra la misma. Tenemos también el GPS para ayudarnos a localizarla. Estamos a 6,7 millas ahora mismo de nuestro destino y aquí ya podemos ver el lago, y justo detrás debería de estar la pista, así que vamos a mantenernos en este rumbo y esta altitud. He decelerado un poquito para 120 nudos para no ir muy rápido y que nos dé tiempo de intentar localizar la pista. La pista tiene orientación 3214 y debería de estar justo, prácticamente esta orientación nos la debería dejar prácticamente paralela a la carretera que estamos siguiendo y que tenemos justo debajo nuestro. Creo que ya veo la pista, así que voy a intentar alinearme con ella y vamos a hacer una pequeña baja aproximación para identificar la pista y que sea correctamente y que sea exactamente donde tenemos que aterrizar.
A ver, estamos a 2,5 millas, así que yo creo que es justo en el claro que hay detrás del bosque, pasada esta urbanización que vamos a sobrevolar. Y vamos a ver si es posible aterrizar en ella, porque a lo mejor los árboles que tenemos aquí en este sentido nos van a impedir la aproximación, y a lo mejor sería mejor intentar la aproximación desde el otro lado, en vez de a la 3.2, a la 1.4. Vamos a seguir bajando, vamos a recortar un poquito más la potencia. Aquí estamos ya en final de la pista. Delta Echo 25 traffic November 846 Delta Sierra 1 miles southeast 200 feet inbound to land runway 32. Bueno, desde luego la aproximación es mucho más limpia desde el... hacia la 1.4, así que vamos a hacer la aproximación hacia la 1.4. Vamos a abrirnos ligeramente, vamos a subir un poquito, ganar un poquito de altitud. ...800 pies deberían de ser suficientes. Vamos a empezar a configurar el avión, vamos a ir sacando un puntito de flap. Y vamos a ir dando la vuelta para alinearnos con la pista. Aquí la tenemos, justo en el morro. Vamos a empezar a configurar el avión, tren abajo. Otro punto de flap, vamos a acelerar para 80 nudos. Tenemos abajo el tren, vamos a sacar todo el flap. Desde luego la aproximación es mucho más limpia a la 1.4 que a la 3.2. Estoy intentando ajustarme a la cabecera lo máximo posible para tomar justo pasada esta carretera. Cortamos idle y le dejamos caer al avión. Un poquito de velocidad nos ha sobrado, por eso hemos dado un pequeño bote y ya en tierra vamos frenando suavemente. Y nos ha sobrado un poquito de pista, no mucho. Salimos de la pista. Ponemos el parking brake. Paramos el 1 y paramos el 2.
Espero que os haya gustado el vídeo. Esta es una de las muchas maneras de las que se puede disfrutar del simulador. A mí me encanta hacer este tipo de vuelos donde no son muy largos. Me ayudo entre el GPS y navegación visual y me pongo algunos retos, pistas pequeñas, difíciles de encontrar, que desde luego hacen muy entretenido y muy interesante el vuelo en Flight Simulator. Un avión muy divertido, muy entretenido de volar y que me parece ideal para hacer este tipo de pequeños vuelos en el simulador para disfrutar del vuelo libre y de poder explorar nuevos países, nuevos territorios y nuevos aeropuertos. Si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyar el canal, lo podéis hacer a través de nuestro Patreon. Podéis encontrar el link en la descripción del vídeo. Si vais a intentar el vuelo, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.